muchas gracias, Román, y a todos los que organizáis esto, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y muy interesante que este tipo de actividades, ¿no? se expandan un poco, habida cuenta de las resistencias que todavía genera en nuestra sociedad hablar, pues, de espiritualidad, y sobre todo desde un punto de vista laico o incluso desde un punto de vista científico, ¿no? Hace poco estuve con Jon Kabat-Zinn, el fundador del MBSR, el fundador de este movimiento que está como un boom, ¿no? El movimiento Mindfulness en Zaragoza. Y yo le hacía una pregunta en la que le utilizaba el término espiritualidad, y él me decía que ese término no era conveniente. De hecho, parece que en Estados Unidos pues no es bien recibido, ¿no? El término todavía, ¿no? Hay una especie de tabú. Y algo parecido pasa también con lo de la psicología transpersonal, ¿no? Decía Román, efectivamente, yo fui creo que soy el único en la historia que ha dado psicología transpersonal en una universidad en Europa, pero evidentemente era por una anomalía del sistema, claro, no por algo, porque tuviese ni yo especiales cualidades ni nada por el estilo, sino simplemente en el año 94, que éramos todos conductistas por decreto en la universidad, pues dijeron, bueno, pues ahora vais a ser todos cognitivo-conductuales. Ah, vale. Y entonces vamos a cambiar el plan de estudios, y entonces pues uno tiene que dar la percepción y tal, y proponer luego asignaturas, porque había un nivel de optatividad mucho más alto, ¿no? que en la currícula anterior. Y entonces yo propuse esto, y como nadie sabía lo que era, pues coló, ¿no? Y estuve 10 años dando la asignatura con mucho éxito, porque claro, imaginaros que, bueno, la psicología transpersonal sobre todo es conocida pues como eso, ¿no? Como la ciencia de los estados modificados de conciencia, ¿no? Y sobre todo pues lo que más llamaba la atención era todos los estudios que se hacían con drogas y todas estas cosas. Entonces yo tenía así, ¿no? La clase, ¿no? Mucho más incluso pues que resolución de conflictos y así, que en el País Vasco pues tiene mucho tirón, ¿no? Pero nada, ahí la gente, vamos, yo llenaba el aula magna, 200 y pico personas y tal, todos muy interesados en los estados modificados de conciencia. Era muy divertido. Pero bueno, el hecho de que existiese la psicología transpersonal también, para mí, tiene un sentido, ¿no? Que es lo que yo quería un poco ligar con todo esto que nos trae aquí y ahora, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene, ¿no? Psicología transpersonal, ¿no? En eso, en un ambiente tan absolutamente cientificista como era la universidad y todo eso, ¿no? Pues, para mí era como el primer aldabonazo de que este paradigma científico dejaba de lado lo más importante de la experiencia humana, ¿no? Y en concreto lo que era la angustia existencial, el sufrimiento humano, ¿no? Y entonces parecía ser, ¿no? que incluso la filosofía de la época, el existencialismo y luego lo que fue el postestructuralismo, bueno, luego paso a otras cosas, estas palabrejas, no os vayáis todavía, pues no daban salida, ¿no? No daban salida a la idea, al problema del sufrimiento humano, y entonces pues estábamos como en un callejón sin salida, ¿no? Y en ese callejón sin salida surgió primero eso, la psicología humanista, que era, ¿no sabéis?, primero fundada por Maslow, y que recogía, ¿no?, otra vez esta tradición fenomenológica existencial europea que se había perdido aquí precisamente por la tremenda potencia del mundo americano y del conductismo americano, ¿no? Entonces la psicología humanista recuperó un poco todo aquello, pero Maslow se dio cuenta, empezó a estudiar, no sé si sabéis que él estudiaba la motivación humana, y había pues él tiene como una pirámide de las diferentes motivaciones del ser humano, ¿no? En general son motivaciones de carencia, ¿no? Motivaciones de carencia porque todos vivimos insatisfechos. Bueno,
Esto se puede decir así, pero si nos preguntamos los unos a los otros, todos lo negarían inmediatamente, ¿eh? O sea que preguntas a la gente y el 60 o el 70% de la gente dice que es feliz, ¿no? Y una mierda, ¿no? Pero bueno, hay algunos que hasta se lo creen, ¿no? Y bueno, entonces, pues esa idea de que había un nivel que se llamaba, el que llamaba la autorrealización, ¿no? Y a la gente que llegaba a este nivel de autorrealización, que ya no sentía esta carencia, esta falta, este vacío en su vida, pues empezó a ver que tenían como experiencias particulares, experiencias diferentes, hablaban de cosas, unas experiencias especiales y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que empezó eran experiencias en las que esta idea del yo, como lo más importante, como lo primario y como lo primero en mi vida, se desvanecía, ¿no? La gente ya no le motivaba a hacer cosas por mí, para mí y tal, ¿no? Y lo que les daba sentido era precisamente el sentirse que participaban de algo mayor, que en la vida no tenía sentido sin sentir que pertenecían a algo más importante, algo, etcétera, y el descentrarse, el dejar de darse importancia a sí mismo, o tanta importancia, ¿no? Y este es el origen de la psicología transpersonal, ¿no? Esta trascendencia del ego, ¿no? Porque el ego es este personaje que hemos creado, ¿no? Con el que nos movemos cotidianamente y que pensamos realmente que eso soy yo, ¿no? Aunque no es más que el artificio de eso, ¿no? De toda una serie de convenciones sociales, culturales, familiares y cosas por el estilo, ¿no? Y nosotros, pues como ratoncitos, lo que hacemos es creernos todo eso y creer que somos todo eso, lo que nos dice la gente que somos y todas esas cosas, ¿no? No nos damos cuenta de que, sin embargo, estamos completamente condicionados y que ese condicionamiento es algo que está por debajo de este yo que yo creo ser, ¿no? Y que son, pues, condicionados, todo este tipo de condicionamientos que he dicho, ¿no? Entonces era, en este sentido, este movimiento transpersonal fue un movimiento, yo creo, importante en cuanto que por primera vez da ese toque de atención, ¿no? De decir, esta sociedad tan egoica, tan preocupada por uno mismo, etcétera, no produce más insatisfacción y hay que buscar salida por otras partes. Y entonces, pues surgen muchos movimientos, pues desde, ¿no? Pues dentro de la psicología transpersonal, quizá por eso no ha conseguido continuar como algo estable y sólido, ¿no? Pues había muchos grupos, ¿no? Pues estaban pues los que se dedicaban eso al estudio de las drogas, era también la época del inicio de todas estas drogas de diseño también, ¿no? Y entonces pues andaban por allí el Timothy Leary, el otro, el Ram Dass, haciendo experiencias con el LSD, teniendo experiencias trascendentes y tal, ¿no? Y todo aquello llamaba mucho la atención, ¿no? Pero al mismo tiempo, mucha gente que había ido de los cuerpos de paz, que habían ido después de la Segunda Guerra Mundial a Oriente, pues iban allí, se los llamaban cuerpos de paz, bueno, era un poco la cosa, pues tipo el Erasmus de ahora, ¿no? Entonces iban a Oriente y tal, se hacían un retiro de meditación, echaban unos porros y tal, se lo pasaban bien y eso, ¿no? Pero entonces, pues eso fue creando como un ambiente que ellos volvieron, trajeron la meditación, etcétera, ¿no? Estaban los neojungianos, estaban los neorrománticos y había pues una amalgama de gente que buscaba salidas nuevas, ¿no? A esta búsqueda existencial, ¿no? Y lo que me parece interesante en este punto y en esto que nos congrega hoy es la idea de que después de que se fue viendo pues que, bueno, determinadas drogas podían ser interesantes en determinados momentos evolutivos y utilizadas de determinada manera, es decir, que no tenemos por qué solo comernos las drogas que son las legales y que atontan al personal, lo estupidizan y lo tienen así como aborregado, ¿no? Con todos los tranquilizantes y todas las cosas que nos metemos y tal, ¿no? Sino que había pues drogas que también podían abrir la mente, descubrir nuevas dimensiones de esta mente que es una gran desconocida, ¿no? Y bueno, pues
todas estas cosas que se fueron investigando, pero al final se queda una especie de lema, ¿no?, de la psicología transpersonal, ¿no? Y es que la meditación es el camino regio a la transpersonalidad. Esto se parafrasea un poco la frase de Freud de que los sueños son el camino regio hacia el inconsciente, ¿no? Y entonces de alguna manera pues se hacía esta paráfrasis para indicar que la meditación era el camino por el que se conseguía llegar a la trascendencia o a la transpersonalidad, ¿no? De manera que tiene todo el sentido que en estas... Y, por otra parte, de alguna manera también todo este descubrimiento que hace aquella época Maslow y toda la gente que trabajaba en este ámbito entonces, de alguna manera es la vuelta de la espiritualidad a la academia, a la universidad, a tener un lugar propio dentro de la investigación científica, ¿no? Porque pues eso, a través de el estudio de las grandes proezas yógicas, de todas esas cosas, ¿no? Lo que entonces se decía, ¿no? Pues entonces, claro, aquello daba sentido a la espiritualidad, ¿no? Entonces se recuperan, digamos, pues vuelve a aceptarse de alguna manera eso que había sido tirado por la borda por la ciencia, ¿no? Que era todo el mundo de lo trascendente, ¿no? Como si no tuviese valor, ¿no? Así que tiene mucho sentido este encuentro de la meditación dentro de estas jornadas, ¿no? Porque precisamente yo creo que la meditación es el legado fundamental de ese movimiento que surgió en los años 70 y que pues empujó, digamos, la reflexión sobre la psicología de los últimos 30 años, ¿no? Y realmente el mindfulness, la psicología positiva, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-comportamental, todas estas terapias de tercera generación que se llaman, en realidad son los frutos maduros de aquella época, ¿no? Es decir, que, bueno, jamás lo admitirán, pero los cognitivo-conductuales fueron poniéndose apellidos en la medida en la que se dieron cuenta que todo esto tenía valor y tenía sentido para el bienestar humano, ¿no? Pues empezaron con la hipnosis cognitivo-conductual, la relajación cognitivo-conductual, no sé qué cognitivo-conductual, ¿no? Y entonces todas estas cosas importantes realmente para el ser humano que habían sido olvidadas y rechazadas, pues fueron poco a poco recuperándose y consiguiendo tener un cierto lugar dentro de lo académico, ¿no? Un cierto lugar, ¿no? Y bueno, la meditación efectivamente yo creo que es la clave de bóveda de este tema, ¿no? Y la meditación es sobre todo una práctica, ¿no? Es una práctica y es una práctica que necesita de bastante disciplina, de bastante perseverancia, de bastante paciencia y luego de bastante perspicacia también. Román me contaba un poco el origen de estas jornadas y cómo la persona que las lideró durante un tiempo pues se quemó un poco con este asunto, ¿no? Porque realmente pues bueno, como nuestro yo es un yo básicamente discursivo, como lo que nos creemos ser es lo que nos contamos a nosotros mismos a través del lenguaje interno, de nuestras consideraciones internas y tal, de nuestro discurso, pues entonces lo que nos gusta también es oír discursos, ¿no? Y entonces, pues sí, estamos dispuestos a que nos lancen discursitos, a que nos cuenten historias, si son más o menos entretenidas mejor. Pero luego lo de sentarse a meditar, pues ya es otra cosa, ¿no? Es lo que la gente no consigue dar el paso, no consigue establecer el hábito, etcétera, etcétera, ¿no? Y no lo consigue, pues básicamente, pues porque todo está en contra, ¿no? O sea, la meditación es lo más contracultural que hay, ¿no? Porque es aprender a no hacer nada, ¿no? Yo cuando me dice la gente que sí, dejaste la universidad, sí y tal, ¿y qué haces ahora? Y pues enseño a la gente a no hacer nada.
¿qué es esto? Sí, pues sí, y es bastante difícil, por cierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues no hacer nada, estar en silencio, sobre todo a la gente joven, ¿no? Eso de no hacer nada pues, le pone bastante mal, ¿no? Por eso creo que la meditación es mucho para la segunda mitad de la vida, ¿no? Porque es cuando, digamos, esa fascinación por el mundo exterior está ya más o menos más aplacada, ¿no? Es decir, uno se da cuenta de que no va a encontrar la felicidad pues por tener más objetos, por tener más posesiones, por tener más dinero, por tener más fama, por tener más reputación, que todo eso, al fin y al cabo, no te da más que pequeños momentos de satisfacción y a continuación de la satisfacción una profunda irritación y una gran frustración, con lo cual pues no lleva a ninguna parte estable, ¿no? A ninguna felicidad estable, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues cuando poco a poco te das cuenta de eso, siempre a base de golpes, ¿no? Porque es como aprendemos, ¿no? Pues a base de golpes, pues nos damos cuenta de que por ahí no es el camino, pues es cuando empiezas a pensar que, bueno, la contemplación tampoco está tan mal, que en fin, que igual, pues el sentarse un rato y no hacer nada, pues está bien. Claro, sentarse y no hacer nada, pues trae bastantes problemas, ¿no? De hecho, yo creo que es algo que sí que la gente lo intenta hacer, ¿no? Y dice, hoy voy a hacer y tal, no voy a hacer nada. Hoy lo voy a sentar allí, en el sofá, ¿no? Y tal, y a descansar, porque ya estoy harto, trabajo mucho, y tal, y no sé qué. Entonces se dedica, pues, se sienta allí, y al cabo de 3 minutos empieza. Me parece que estoy muy gordo, yo creo que debería hacer un poco más de ir al gimnasio y tal. Pero al gimnasio, pero joder, es que tal. Pero no, tienes que ocuparte, es que no me ocupo de mí mismo, es que no me ocupo de mí mismo. No me ocupo de eso, es que nadie me quiere, claro, es que no me quiere. Entonces al final, claro, tú intentas no hacer nada, pero acabas con un mogollón mental horrible, ¿no? Porque la mente lo que tiene es eso, que la mente está condicionada para eso, ¿no? La mente lo que hace es seguir los surcos que ha ido haciendo a lo largo de su vida, y entonces, en cuanto le das la oportunidad, en 3 jugadas se planta en el rollo de siempre, ¿no? En el rollo habitual, cada uno tiene su rollo, bueno, puede tener 2 o 3, ¿no? Pero básicamente son 2 o 3, no tiene muchos más, ¿no? Y entonces, pues se enrolla, pues eso, como un hámster, ¿no? A darle vueltas a lo de siempre, ¿no? Esto ahora sabemos que tiene incluso su correlato fisiológico, ¿no? Es la famosa red neuronal por defecto, ¿no? Que también no es solo eso, ¿no? Pero la red neuronal por defecto, resulta que los investigadores se dieron cuenta de que la gente, cuando resulta que se supone que no estaba haciendo nada, había más actividad cerebral en determinadas zonas que cuando estaba haciendo algo, ¿no? Entonces los investigadores, cuando hago un poco de sarcasmo porque es un poco tarde y es para animar un poco el cotarro, porque si no os vais a dormir, porque son muchas horas ya de escuchar rollos, ¿no? Pues a los investigadores, cuando las cosas no le cuadran, no les gusta mucho, ¿no? Y entonces, o no nos gusta mucho. Y entonces, ¿qué decían? No, pues esto es artefacto. No, artefacto se dice a interferencia en la toma de los datos, ¿no? Y entonces esto no se tiene en cuenta, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que efectivamente esto era así, ¿no? Es decir, que había un importante incremento del consumo de oxígeno en determinadas zonas del cerebro cuando se supone que no se estaba haciendo nada, ¿no? Y entonces es esta red neuronal por defecto que en el fondo lo que representa es este rollo que os digo que todos tenemos, este rollo habitual, ¿no? Nuestro rollo habitual, ¿no? De manera que estábamos en que en la meditación lo que nos pone es muy de frente con estas cosas, con lo que es el yo, el ego, etcétera, ¿no? Y entonces por eso la gente pues no acaba de crear el hábito, no acaba de involucrarse y de comprometerse con ello, ¿no? Ahora resulta, ¿no?, que yo creo que también es un momento histórico interesante porque, digamos, desde el punto de vista de la mente, ¿no? Porque en determinadas zonas, en Occidente, en países como los nuestros, donde realmente el sufrimiento psicológico es tan bestial que pues esto nos hace pensar, ¿no? Nos hace reflexionar a todos, ¿no? Y entonces
Ahora yo creo que la gente hemos llegado a un punto en el que hemos llegado como a darnos cuenta de que ese personaje que habla dentro no soy yo, sino que es algo que habla por sí solo y que además toca bastante las pelotas porque está todo el rato hablando mal, ¿no?, de uno mismo muchas veces, ¿no? Y entonces esta sorprendente visión de las cosas, y pues, coño, pues entonces igual tengo yo la capacidad de operar sobre mis propios pensamientos, ¿no? Igual resulta que esto se puede ordenar de otra manera, ¿no? Y entonces esta simple comprensión, ¿no?, es lo que hace que el mindfulness sea tan popular, ¿no? La comprensión de que efectivamente tenemos la capacidad de operar sobre nuestros propios pensamientos, ¿no? Es lo que se llama metacognición, ¿no? Metacognición. Y es la clave de este asunto, ¿no? Yo creo que es el punto, y evolutivamente es muy interesante como momento, ¿no?, en este sentido, porque es que hay una masa social importante que se da cuenta de esto, ¿no?, y que empieza a ocuparse de este asunto, ¿no?, empieza a ocuparse de sus propios pensamientos, ¿no? La metacognición es más o menos, dice, por ejemplo, vamos a suponer que alguien te ha tratado mal, ¿no? Y entonces, pues, tu reacción es, pues, si por diferentes razones no puedes responder de una manera agresiva directa, ¿no?, pues, no sé, por cuestiones legales o por cuestiones de que pierdes el empleo o por cualquier otro tipo de cosas, pues te quedas con eso ahí dentro, ¿no? Y entonces empiezas, este cabrón, fíjate lo que me ha hecho la ostra, tal, no sé qué, porque tal, porque joder, y tal, porque cuando le vea le voy a decir, porque tal, porque no hay, fíjate, trata a mí, trátame. Entonces, al cabo de 2 o 3 horas, uno, a no ser que sea un poco, ¿no?, que los que somos bastante cabezaduras, pero uno dice, oye, pero esto no es normal, pero a ver, tío, que llevas 3 horas así, y aquí lo único que te estás haciendo es comer la cabeza, te estás quemando por dentro, y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Eso es metacognición. Eso es, me doy cuenta de que esto que estoy haciendo es una chorrada y es malo para mí. Me doy cuenta, ¿no? Y a continuación dices, ya, claro, pero es que te acuerdas que es que es lo que me ha hecho, ¿no? Porque es que, claro, lo que me ha hecho, no sé qué, ¿no? Entonces es, metacognición, y el rollo habitual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la metacognición se puede entrenar. Es decir, se puede hacer que cada vez más tiempo y cada vez de una forma más continuada entremos en un punto en el que somos capaces de ver el rollo que estamos diciendo, la razón que lo ha producido, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, vemos con perspectiva lo observado y al propio observador. Introducimos al observador dentro de la visión. Esto es lo que tradicionalmente se ha hablado, la visión fenomenológica, ¿no? El introducir al observador en la ecuación, ¿no?, y colocarse en una posición donde ves el juego del observador y lo observado, ¿no? Bueno, pues este es el momento, ¿no? Este es el momento en el que una gran cantidad de gente está dándose cuenta de que esto es posible y de que esto se puede entrenar. ¿Y qué formas hay de entrenarlo? Pues, claro, la psicología transpersonal ya hizo también ese recorrido, ¿no? Lo que pasa es que bueno, supongo que seguirá existiendo, pero ha sido una corriente, pues que, digamos, toda esa diferentes ramas que la componían, pues luego cada una se ha ido desarrollando un poco por su lado, ¿no? Entonces, bueno, la meditación cuando se consideró que era una herramienta útil, ¿no?, que incluso la APA, la Asociación Psicológica Americana, la asociación de psicólogos más numerosa y más influyente del mundo, ya en 1977 decía que la meditación podría ser de cierta utilidad en los procesos terapéuticos, etcétera, pero no llegó a cuajar, ¿no?, la cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, se hacían ya clasificaciones, ordenamientos de cuáles eran las formas de meditación más adecuadas, cuáles serían las mejores y tal, ¿no?
Una de las más conocidas, quizá la pionera, era de un hombre que ha sido luego muy conocido en España, que muchos de vosotros conoceréis, que era Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, el famoso gestaltista, ¿no? Él fue discípulo directo y secretario personal de Fritz Perls, el fundador de la Gestalt Therapy. Y junto con otro gran psicólogo, Robert Holstein, hicieron un primer libro sobre meditación ya en el año 71, en el que identificaban como 3 formas diferentes de meditación. Entonces, se hablaba de lo que era una meditación de absorción, una meditación de tipo concentrativo, ¿no? Que es pues ese tipo de trabajo en el que uno se centra sobre un objeto, sobre un fenómeno, sobre un proceso, pero la mayoría de las veces un objeto, y entonces lo que haces es ir apartando de la mente todo lo que no es el objeto, ¿no? Entonces vas quitando todo, y al final el sujeto desaparece y te identificas con ese objeto, desapareces en el objeto, ¿no? Es el trabajo clásico de la contemplación, ¿no? Entonces, esta era una de las formas que había, ¿no? Y esta ha sido quizá la idea que más ha llegado sobre la meditación a Occidente, ¿no? Porque realmente es la forma de meditación que ha sido tradicional en todas las culturas y en todos los tiempos, ¿no? La forma esta concentrativa, ¿no? Y resulta, bueno, que es un trabajo que viene bien, ¿no? Es un trabajo que viene bien a la mente, sobre todo porque hoy en día, claro, nuestra mente está terriblemente dispersa, ¿no? El bombardeo de estímulos al que estamos sometidos, la multitarea continua en la que estamos involucrados y todas esas cosas, crea una sensación de dispersión muy grande, ¿no? Y es muy difícil luego el concentrarnos, ¿no? Pues la epidemia de trastorno de déficit de atención y todos los problemas de la atención que existen tiene que ver con esto, ¿no? De manera que este trabajo es bueno simplemente por eso, porque tonifica la mente, ¿no? De manera que la forma concentrativa de la meditación es una gran herramienta, es como ir al gimnasio, pero para la mente, ¿no? El trabajo concentrativo. Y esta idea de, claro, esta preocupación por la mente que hay ahora, pues ha traído también el que vuelva esta forma de meditación y que se haya hecho también muy popular, ¿no? Porque claro, hace pues 40, 50, quizá ya 60 años, cuando llegó el yoga, ¿no? A Occidente, pues era la idea de cuidar el cuerpo, ¿no? Y eso pues ha tenido un enorme éxito, ¿no? Ha ido poco a poco, al principio también con muchísimas resistencias y luego poco a poco pues ha ido pues conquistando incluso pues a los médicos, ¿no? Que hoy en día cuando vas allí y te ven con esa neura te dicen lo primero, pues ¿por qué no va usted a hacer yoga, no? Y son ellos los que te mandan a hacer yoga, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha empezado, digamos, a cambiar la cosa y ahora esto mismo empieza un poco con el tema de la mente, ¿no? También. Y entonces, bueno, pues la gente empieza a ir a meditar pensando en que meditar es concentrar la mente sobre un solo punto, ¿no? Y es un trabajo que si te dedicas solo a eso y durante bastantes años, pues puede dar resultados, ¿no? Es decir, son formas que ya se habían visto en muchas culturas, en muchos momentos históricos, y es generalmente la zanahoria que enseñan muchas religiones para conseguir adeptos, ¿no? Y es, si tú haces esto durante tal, vas a tener el éxtasis, el trance, el gran tal, ¿no? El gran colocón y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay la mística realmente se ha basado en esto, ¿no? En la búsqueda de estos momentos de trance, de éxtasis,
etcétera, ¿no? Y quizá, bueno, también en los que más lo han desarrollado fueron a través de la época vedantina, los brahmanes, antes de que el hinduismo se propagase en la India, ¿no? Y ellos tenían unos mapas realmente muy sofisticados sobre este trabajo de la concentración. Tienen repertoriados los diferentes niveles de absorción y las características mentales de todos estos niveles, ¿no? Y es un tema pues interesante. Lo que pasa es que no se dan las condiciones para hacer este trabajo y crea mucha frustración. Si uno piensa que la meditación es concentración, lo más probable es que no dure mucho. No va a durar mucho, porque para conseguir estados de concentración altos, bueno, hacen falta, ya digo, mucho tiempo, ¿no? Bueno, uno de los grandes investigadores de este tema, ¿no? Alan Wallace, dice que hacen falta unas 40.000 horas. Bueno, si alguien se pone a sacar números porque le gusta el asunto, esto viene a ser como unas 8 diarias durante unos 20 años, una cosa así, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que, dice, claro, para ser un gran violinista, por ejemplo, ¿no? Pues, o sea, un virtuoso del violín, pues pueden hacer falta 15.000, 20.000 horas, ¿no? Pero es que resulta que la mente es muchísimo más complicada que un violín, ¿no? Es infinitamente más complicada, ¿no? Entonces, pues es un trabajo que si solo nos dedicamos a eso, pues realmente, probablemente es que nos irritemos mucho, ¿no? Yo llevo enseñando esto mucho tiempo y la gente se me dice, es que yo no me concentro bien, es que yo no me concentro bien. Entonces, no podemos ofrecer solo esto, ¿no? Pero claro, no es la única forma de meditación, ¿no? Ya digo que sí que ha sido común a todas las culturas y casi todas las épocas, pero luego hay otra forma de meditación que quizás se haya escuchado menos, ¿no? Que es esta meditación que hablaba del no hacer, porque cuando estamos concentrando, estamos haciendo. Pero la simple contemplación del no hacer, ¿no? Que en la tradición cristiana también se ha desarrollado la contemplación pasiva, ¿no? Pero, por ejemplo, Krishnamurti llamaba la conciencia sin elección, es el camino que se utiliza en el Mahamudra o en el Dzogchen, por ejemplo, dos de las escuelas del budismo tibetano. Los neurocientíficos también le dan un nombre particular. Es decir, hay otra forma que consiste precisamente en darse cuenta de qué hace el personaje, es decir, de qué piensa o qué siente el personaje este, es decir, lo que hemos vuelto a la metacognición, ¿no? Es decir, colocarse un poco por encima de estos procesos y observar cómo se producen estos procesos, ¿no? Entonces, esta es la forma tradicional también y más distintiva del budismo, del Dharma, del sendero del Buda, ¿no? El Buda, que era un ser humano, como cualquiera de nosotros, lo que pasa es que era un niño prodigio, el tipo, ¿no? Y entonces, bueno, tenía otras ventajas también, que era príncipe y otras cosas, ¿no? Pero lo que, bueno, es una ventaja importante, porque claro, renunciar a todo cuando ya te has visto que nada de eso te convence, pues es más fácil que empezar intentando conseguirlo todo y después darte cuenta de que no te convence, ¿no? Entonces, la diferencia yo creo que es clara. Y este hombre pues tuvo esa ventaja, ¿no? Pero no cabe duda de que era un niño prodigio, ¿no? Y que descubrió muchas cosas, ¿no? Entonces este Buda siguió este camino con lo que era la sabiduría de entonces, ¿no? De los trabajos estos de la absorción meditativa, ¿no? Y él además tenía facilidad y bueno, pues incluso llegó a tener alguna absorción espontánea
cuando era joven y tal, y aquello le sirvió mucho en este trabajo del desarrollo de la concentración. Pero el tío llegó hasta el final de lo que le enseñaban los más altos maestros de la época y tal, y no encontró lo que él buscaba, que era la salida al sufrimiento. La salida al sufrimiento, la salida de la angustia existencial, ¿no? Y entonces, bueno, no voy a contar la historia del Buda, pero sí que descubre o sistematiza, recupera, digamos, esta otra forma de meditación, ¿no? Que es el darse cuenta de las cosas que hace el personaje, el muñeco. Y eso es lo que se conoce como la tradición del Vipassana. La tradición del Vipassana. Bueno, pues resulta de que, volviendo al tema de la transpersonal, ¿no? La transpersonal, en esta investigación que siguieron Claudio Naranjo y que luego siguieron otros, etc., llegó a determinar que efectivamente el Vipassana era la forma de meditación que era más adecuada para la psique occidental. O sea que todo esto ya se sabía, ya lo conocíamos. Además, llegó estos chicos que habían ido allí a Oriente y que se comprometieron mucho con la meditación. Jack Corfield, tenéis libros que he visto de Jack Corfield ahí en la librería allá afuera, Joseph Goldstein, toda esta gente que aprendió el Vipassana en Oriente. Pero hay que dar una salvedad también, ¿eh? Es decir, porque muchas veces también en esto hay el juego de la autenticidad, el juego de a ver quién es más puro, ¿no? Y aquí puro no hay nadie. Y cuando encontréis a alguien que va de puro y que es realmente el que defiende los valores tradicionales y esta tradición del budismo y tal, y no sé qué, es la auténtica y tal, y no sé qué, empezar a desconfiar porque hay seguramente un fraude claro detrás, ¿no? Aquí no hay nadie que sea puro porque esto que llamamos orientalismo es un mito. Es decir, el mundo occidental y el mundo oriental se han interrelacionado desde hace muchísimos siglos y se han influido muchísimo desde hace siglos. Hasta tal punto que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, la meditación, el Vipassana y la meditación, incluso la otra, ¿no? Cualquier forma de meditación estaba prácticamente perdida y abandonada en todos los países asiáticos. La meditación, es decir, aquí un poco pasa también como en nuestra religión, ¿no? Que se esclerotizó, se hizo rígida, ¿no? Y se quedó con los ritos y rituales y no se quedó con el fondo del asunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que los monjes en Tailandia, o si hoy día vais a Tailandia, Sri Lanka, Birmania, cualquier sitio, ¿no? Los monjes son funcionarios. Son funcionarios que se dedican a recaudar dinero para el templo, ¿no? Eso sí, es muy importante, recaudar dinero, porque la gente dice, bueno, yo te doy dinero, pero tú me salvas, vale, de acuerdo. No, yo te doy dinero, tú rezas por mí, venga, trae, rezo yo. Luego no reza nadie, ¿no? Pero la cosa una es esa, ¿no? Y luego, pues eso, pues, oye, que yo quiero montar una tienda de no sé qué, y entonces, bueno, pues ya voy yo, te purifico el sitio, te lo limpio bien de espíritus y vas a tener muy buena suerte y te va a ir de maravilla y tal, ¿no? A cambio me das también algo para el templo, ¿no? Y entonces, eso es un poco el trabajo que se hace en general, ¿no? En muchas de las formas de religiosidad asiática. Entonces, estaba prácticamente perdida la meditación. Y es que si lo cuento no me lo vais a creer. Porque es que es un poco raro, ¿no? Porque es un tipo, un hombre de negocios, ¿no? De Sri Lanka, que era Anangarika Dharmapala, que se daba cuenta de que la enorme influencia del pensamiento occidental que estaba absorbiendo y que estaba arrastrando toda la cultura oriental, estaba haciendo desaparecer la meditación. Quedaban muy pocos templos en los que realmente se dedicasen a la meditación y prácticamente no había ni gente que lo transmitiera, ¿no?
Y este hombre, claro, ¿qué hago yo ahora? Y dice, porque yo esto lo veo y esto va a desaparecer y tal, ¿no? Y no sabéis a dónde quién va. Madame Blavatsky. A donde Madame Blavatsky, que por otra parte luego dices, joder, es que las cosas como son. Porque, claro, esta mujer y su organización lo que quería era, la teosofía, ¿os acordáis? Lo que quería era unificar las religiones, quería hacer una religión universal, ¿no? Y entonces, luego pasó lo que pasó y la historia es, bueno, pues muy rica en anécdotas, ¿no? Sobre todo el proceso de la teosofía y todo eso, ¿no? Pero en ese momento los únicos que escuchan a Dharmapala y ponen velas encima de la mesa para que se recuperen estas tradiciones. Y entonces Dharmapala y compañía empiezan a desarrollar otra vez una forma de la meditación que está fuertemente influenciada por el pensamiento occidental, ¿no? Y que es una recuperación de una tradición prácticamente muerta. Bueno, y esto pasa, por ejemplo, con el yoga, ¿no? Con el yoga, con el yoga, hace pocos años, hace 6 o 7 años, ahora no me voy a acordar del nombre del autor, pero o sea, un libro que removió un poco también todos los cimientos de lo que era la tradición del yoga, ¿no? Porque resulta que demostraba fehacientemente y documentalmente cómo el yoga, en realidad tal como lo conocemos nosotros, es producto de la influencia que tuvo en la gimnasia sueca y el culturismo en la India. ¿Cómo te quedas? Se digo porque, resulta que en la tradición del yoga Patanjali, en los sutras de Patanjali, solo hay un sutra que habla de una postura física. Y la postura física es la de la meditación. La meditación sentada. No habla además. En la tradición del yoga no había asanas. Hasta mediados del siglo XIX, siglo XX. No había asanas. Entonces, esto es la influencia, y especialmente dedicada a los occidentales que iban allí en busca de la autenticidad del yoga, ¿no? Es simplemente el producto de esto, ¿no? Es decir, ahí es cuando se crea el saludo al sol. El saludo al sol famoso es una práctica imposible desde el punto de vista del yoga, porque una práctica dinámica en el yoga no es posible, porque el yoga se trata de que tú te quedes lo más quieto posible en la postura de meditación para que se haga evidente la mente y encontrar cómo se relacionan el cuerpo y la mente a partir de eso, ¿no? Y en el fondo, esta es la cuestión, ¿eh? La cuestión es que la meditación, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, la meditación es que es un trabajo que es muy mental. Que no, que la meditación es sobre todo física. La meditación es el desarrollo de la conciencia corporal a través de la inmovilidad y de la verticalidad. La verticalidad y la inmovilidad son las dos claves de este trabajo. Y eso se cultiva. Al cultivarse, eso, ¿no? Lo que va haciendo es caerse la coraza caracterológica, que esto es más o menos cómo está estructurado el personaje en el cuerpo. Y esto es otra de las cosas interesantes que de alguna manera la psicología transpersonal recuperó, el cuerpo, que era otra cosa que estaba perdida para la psicología y para el mundo occidental, por la enorme importancia de la racionalidad, el pensamiento y todas estas cosas, ¿no? Que había creado un pensamiento absolutamente puritano que había condenado al cuerpo, ¿no? Y eso nos ha costado meter mucho la pata a la gente de mi generación, ¿no? La recuperación del cuerpo, ¿no? Y la recuperación de todo lo que significa vivir el cuerpo, habitar el cuerpo, ¿no? Sentir el cuerpo, ¿no? Con todas sus exigencias y con todo lo que demanda, ¿no? De manera que la verticalidad, ¿no? Y la inmovilidad son las dos formas en las que todas esas tensiones, algunas más superficiales, otras más profundas, van cayendo. Porque al final se trata de que la postura se sostenga por sí sola, de que la estructura se quede en equilibrio para que
después de estar durante mucho tiempo observando ese cuerpo y viendo cómo duele, cómo es incómodo, cómo me relaciono con la incomodidad, cómo me relaciono con el dolor, cómo cae, cómo vuelve a aparecer, cómo vuelve tal, todo eso va cayendo y es así como la mente se hace clara y se dice, coño, pero mira, la mente es la que construye toda esta historia. La mente es la que construye toda la historia. No hay las cosas, aquí no son ni buenas ni malas, ni feas, ni bonitas, ni nada por el estilo. Todo eso lo construye la mente. La mente construye toda la historia en la que vivimos habitualmente, ¿no? Vivimos en un mundo simbólico, en un mundo creado a través de las representaciones, en un mundo que es un mundo ilusorio, porque es un mundo construido por la propia mente, ¿no? No está basado y arraigado en nuestra propia naturaleza, ¿no? Y en eso estamos también, ¿no? En recuperar un poco el cuerpo, ¿no? Entonces, como veis, la meditación estaba prácticamente desaparecida y es una vez más cuando los occidentales y los orientales de una forma cooperativa empiezan a desarrollar otra vez y a recuperar estas tradiciones, ¿no? De manera que nos encontramos con dos formas muy claras de meditación, que están excelentemente repertoriadas en la riquísima, completísima, escrupulosísima psicología del Dharma, psicología budista, ¿no? Yo soy académico, como os han dicho, he trabajado muchos años en la universidad, pero realmente y soy científico, me considero científico, la ciencia me parece una herramienta extraordinaria, maravillosa, que nos ha proporcionado muchas comprensiones y mucho conocimiento, ¿no? Pero se me ha ido la olla. Psicología budista. Entonces estábamos con que en el budismo, digo, pues el modelo budista me parece desde luego de una elegancia filosófica extraordinaria, ¿no? Impecable desde el punto de vista ético, y yo no he visto una cosa tan absolutamente detallada en el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces, en la tradición del Buda están muy claramente desarrollados los dos caminos por los que se puede llegar a eso que se supone que es la liberación del sufrimiento, ¿no? Y se pueden recorrer los dos caminos que al final conducen al mismo sitio, ¿no? Uno es a partir de esto que hemos llamado la concentración, ¿no? Entonces, porque es el camino que él siguió al principio y le fue bien. A él le fue bien, por eso ese camino está bien descrito, ¿no? Entonces, empieza son esos 8 absorciones meditativas. Cuando estás en la absorción meditativa, como es un trance, es un éxtasis, desaparece la separación sujeto-objeto, no hay nada que observar porque no hay un observador y un observado, con lo cual, pues nada, estás en eso, gran colocón y tal, muy bien. Lo que pasa es que eso, claro, no se sostiene. No se puede sostener. Hemos dicho que para estar en eso, pues tienes que estar inmóvil durante muchísimo tiempo, etcétera, etcétera, para mantener ese nivel tan exacto de concentración y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, eso pues puede durar pues una hora, bueno, al principio no dura nada, pero bueno, luego puede durar una hora, puede durar 2 o 3 o 5 horas o, no sé, 20 y tantas horas, ¿no? Ponte que algo más, pero no mucho más. Quiero decir que no es sostenible tampoco, ¿no? Y entonces, claro, cuando sales de ahí estás peor que al principio, porque lo que quieres es volver ahí cuanto antes, ¿no? Entonces, y como no vas a volver porque es una casualidad que entres, pues va a ser mucho más difícil que entres. Pero bueno, lo que pasa es, bueno, que vamos a suponer que sí que eres una persona dotada, que se reúnen todas las condiciones, que tienes hasta un buen maestro que te indica y tal, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es darte cuenta cuando sales. Cuando sales del estado dices, ¿cómo era este estado? Este estado, sí, mira, ya había esto, y esto también, y esto también. Pero claro, había esto, aquí había esfuerzo
porque había tal y cual y no sé qué. Y entonces puedes darte cuenta y refinar ese estado en las próximas ocasiones, ¿no? En cada uno de los estadios lo que se va haciendo es refinando esa experiencia, refinándola, ¿no? Pero al final, ¿qué haces? Eso te haces un especialista en refinar la experiencia. Pero sobre el muñeco, sobre el personaje, sobre eso que tú tienes que representar luego en la vida cotidiana, el que se tiene que relacionar con los otros, el que trata con los demás, ¿qué? Nada. No ha cambiado nada. Tú sigues siendo igual. No has descubierto nada de cómo funciona el asunto. Porque todo lo que lo has descubierto ha sido por rechazar todo lo que ha ido apareciendo. Rechazar, ¿no? Las dos formas que se dicen son, bueno, se habla de 5 formas, pero que podamos utilizar en nuestro estado habitual, en una persona normal, es la supresión de todo lo que aparece, o bien, si la cosa se pone jodida, utilizar un antídoto. Es decir, ¿no? Pues si estoy dominado pues, por el odio, entonces lo que hago es utilizar el antídoto del amor, ¿no? Y entonces pues genero en mí, o por lo menos, ¿no? Y eso es una cosa que ahora está muy en boga en el movimiento mindfulness y tal, ¿no? Pues es crear un estado de amor y benevolencia dentro de uno, ¿no? Y entonces utilizas el antídoto y eso te sirve otra vez como para calmar eso y poder seguir con la concentración, ¿no? Porque al final el amor, la benevolencia es un estado desequilibrado de la mente, ¿no? Un estado desequilibrado positivo, pero un estado desequilibrado de la mente. Y lo que se busca, o sea, la liberación del sufrimiento tiene que ser a través de la forma más equilibrada posible, ¿no? Hay 2 objetos de meditación que llevan hasta el final del trayecto. Uno es la atención a la respiración y el otro es la contemplación de la ecuanimidad. La ecuanimidad, ¿no? Que es de los 4 estados inconmensurables de la mente el más elevado, ¿no? De manera que las 2 formas, la supresión o practicar el antídoto en la forma concentrativa, ¿no? Pero hay otra, y es que el Buda dice, ¿no? Tú puedes desarrollar estabilidad mental o serenidad, pero si no desarrollas sabiduría, no hay manera de que te liberes del sufrimiento. De manera que la otra que hay que desarrollar es la sabiduría, la visión profunda, ¿no? Y para la visión profunda lo que hay que hacer es enfrentarse uno con su propia jeta. Y esto es lo que generalmente no gusta tanto, ¿no? Pero es la forma que está desarrollando el mindfulness y espero yo que tenga éxito y que sea una cosa que se quede ¿no? Que no sea una moda y que se quede entre nosotros y se desarrolle, ¿no? Entonces tú te pones a meditar, ¿no? Entonces estás ahí meditando, intentando buscar eso, ¿no? El concentrarte sobre una cosa, ¿no? Pero resulta que al cabo de 3 segundos resulta que aparece algo y te estás media hora pensando, no sé qué, y dices, pero se había dicho que iba a estar centrado en esto, ya. ¿Y qué has hecho mientras? No tengo ni idea. Ya, pues creo que estaba pensando en esto. Ah, sí, ya. Sí. Bueno, vamos a volver. Vuelves. Enciendas otra vez y se va y tal, ¿no? Y entonces, dice, coño, ¿y por qué se va? ¿No? Una mente perspicaz lo que dices, bueno, pues entonces, ¿pero quién se va? Si yo he decidido que voy a estar con el objeto. ¿Quién es el que se va? Yo no quiero irme. ¿Quién es el que se va? ¿No? Entonces empieza a pensar en esto que llamamos la no sustancialidad del yo, en esto que decíamos de que yo no soy yo, sino que soy el producto de un condicionamiento, ¿no? Un condicionamiento anterior, ¿no? En el mejor de los casos, porque eso de renunciar al yo no es tan fácil, ni siquiera ni medio verlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues va a haber ahí resistencia para verlo, ¿no? Pero uno puede decir, coño, pero resulta que esto puede ser interesante, ¿no? Claro, puede ser interesante relativamente y hasta cierto punto, ¿no? Es decir, resulta que me doy dando cuenta de que se va siempre, por ejemplo, hacia el futuro, a hacer planes. Ah, bueno, mira, pues ya sé algo sobre este personaje, ¿no? Mi personaje es un personaje que no vive en el presente, está proyectado al futuro. Ah, coño, pues bueno, esto es interesante. Y entonces, ¿qué más? ¿No? Y entonces, pues además esto está proyectado al futuro y además siempre se ve en situaciones, eróticas con
todo tipo de seres casi no terrenales, ¿no? Por su belleza y tal. Pero pues parece que tengo una mente un poco lujuriosa y tal. ¿No? Y entonces, bueno, pues se va dando cuenta de todas las características de este personaje, ¿no? La cosa es que en la meditación dices, bueno, cuando te das cuenta de eso, puedes hacer dos cosas. Dices, pues voy a revolcarme un poco, ¿no? Entonces, agarro unos revolcones y tal con fulanita y tal, y luego ya volveré al tema, ¿no? Bueno, no es recomendable desde el punto de vista de la meditación, ¿no? Desde el punto de vista de la meditación no, porque entonces no estás haciendo nada, ¿no? Lo que tienes que darte cuenta es, pues mira, pues es esto, se trata de esto y tal. Muchas veces los fenómenos mentales son muy evanescentes y entonces en cuanto los miras un poco de cerca y se dan cuenta que son vistos, desaparecen, ¿no? Y es la ocasión en la que tú dices, volvamos al objeto de meditación, ¿no? Y entonces eso lo vas haciendo una y otra vez, ¿no? Y poco a poco vas conociendo digamos, condicionamiento del personaje, vas conociendo al personaje, tal, y esto, ¿no? Y esto lo tienes que pasar por un tamiz. Y un tamiz que es el siguiente. Dices, sea lo que aparezca, sea lo que sea, ¿no? Lo que sea, o sea, pensamientos, imágenes, sensaciones físicas, la propia conciencia, lo que sea lo que veas con la mayor claridad, mientras tú veas algo, tienes que pensar, ¿esto es realmente la liberación del sufrimiento? Y tienes que ver, para que realmente tiene que ser algo que sea absolutamente estable. Que no se desmorone al primer momento, ¿no? Que además sea absolutamente satisfactorio. Es decir, que no es que sea un momento de satisfacción, sino que sea satisfactorio todo el rato, ¿no? Y además te tienes que dar cuenta de que es algo que no eres tú, sino que es algo que es... Porque tú ya sabes que eres poca cosa, ¿no? Entonces eso... O sea, tiene que ser algo que te supera por todas partes, ¿no? Entonces, realmente, esto pasa por estos tres filtros. El filtro de las tres características de la existencia. Esto es impermanente, es insatisfactorio y no soy yo. Es impersonal, ¿no? Y entonces van cayendo todas las identificaciones, todas estas ideas que yo creo ser, todas estas cosas que yo creo que son lo que yo soy, mi ser último, mi alma, mi esencia, y todo eso todo cae, todo va cayendo, ¿no? Todo va cayendo porque no supera la prueba, ¿no? Y entonces eso es la sabiduría, ¿no? Cuando al final no hay nada a lo que agarrarse, que también se pasa por ese momento malo, ¿no? De que no hay nada a lo que agarrarse, ¿no? Y entonces llegas al punto que es la confluencia entre esos dos caminos, el camino de la concentración y el camino de la sabiduría, que es el comienzo de un nuevo viaje, que es el viaje de lo que se llama la iluminación, que la iluminación no es ni un momento, ni es un estado, ni nada por el estilo, sino que también es un proceso que continúa una vez de que has descubierto que efectivamente no hay nada que sea permanente, que sea satisfactorio y que sea yo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que es el mindfulness, o lo que la gente que realmente transmite el mindfulness de una manera, yo creo, más elaborada, tiene que explicar las dos cosas. Tiene que explicar que no se trata de concentrarse, que se trata sí de poner un punto de anclaje a la mente donde pueda volver una y otra vez, de poner un recuerdo para que pueda volver, ¿no? A algún sitio, un objeto al que se vuelva una y otra vez, ¿no? Pero que todo lo que aparece, todo es aceptable, todo es interesante de ser observado, todo debe ser acogido, y ese es el camino de la sabiduría. Ese es el camino tradicional de la meditación vipassana, ¿no? Acoger todo, no suprimir nada, acoger todo, y pasarlo, indagar en ello, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que nos encontramos básicamente cuando empezamos esta labor de indagación?
nos encontramos con lo que se llaman los 5 obstáculos, los 5 impedimentos de la mente, las 5 cosas que impiden que la mente se deposite calma, relajada y tranquila sobre el objeto de meditación y se deje estar ahí, sin tener que hacer nada, sin tener que juzgar, pensar, imaginar, nada, ¿no? ¿Cuáles son esos? Pues, por una parte está, como no, el deseo y la aversión, ¿no? Que en sus formas más burdas, ¿no? Se pueden llamar el pensamiento de que vamos a encontrar la felicidad a través de la satisfacción sexual, o sensual, perdón, el lapsus, no sé en qué estaría pensando, la otra es la aversión, ¿no? Es decir, la malevolencia en su forma más bruta, diríamos, ¿no? El que te jodan, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Entonces esas son las formas iniciales con la que nos encontramos, ¿no? Da para mucho, ¿no? Porque uno observa y al final, tal como están las cosas, convencernos a nosotros mismos de que hay algo más satisfactorio que algo que nos venga por los sentidos es difícil. Es muy difícil, ¿no? Porque estamos convencidos de que la felicidad tiene que venir con la comida, con el sexo, con todo con un buen libro, con una buena película, con cosas que vienen a través de los sentidos, ¿no? Entonces el pensar que vamos a encontrar la satisfacción a través de los sentidos, que no la vamos a encontrar, es muy complicado. Y por el otro lado, lo de la malevolencia, pues también es bastante difícil de deshacerse de ella, pues porque, tenemos esta tendencia a reaccionar, ¿no? A reaccionar cuando nos sentimos heridos, cuando sentimos que no nos han tratado bien, cuando no sé qué, no sé qué. Y como venimos ya heridos de salida, de partida y casi de fábrica, pues lo que pasa es que siempre estamos reaccionando y siempre estamos jugando el juego de la malevolencia de una manera o de otra, ¿no? Entonces ese es esos son 2 de los impedimentos, ¿no? Los otros 2 impedimentos son, diríamos, más energéticos, aunque tienen, de hecho, una programación que es muy profunda, mucho más profunda todavía que la del deseo y la aversión, ¿no? Que es la inquietud en la que podríamos meter algo mucho más amplio, como puede ser la preocupación, el remordimiento, todas estas cosas que nos impiden estar en paz, estar tranquilos, estar serenos, estar con el objeto, descansar en el objeto, ¿no? Y por el otro lado, la torpeza, el letargo, el sopor, la somnolencia, todo lo que es la inercia, la pereza, la falta de motivación, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esto, que en la forma más superflua evidentemente tiene consideraciones muy sociales, muy personales, muy biográficas, etcétera, etcétera, pero en el fondo es una programación que está muy en la especie, ¿no? Luego explico el final de este asunto, porque quiero antes describir cuál es la quinta, que la quinta es la duda, ¿no? El quinto problema es la duda, el quinto impedimento, ¿no? Porque la duda es muy típica nuestra, ¿no? De Occidente. De hecho, a nosotros nos ha servido casi como método, ¿no? O sea, la duda metódica de Descartes, ¿no? No estamos hablando tanto de ese tipo de duda, de una duda metódica y de una analítica, sino que estamos hablando de un tipo de duda que es insidiosa, que es la que no te permite, pues por ejemplo, meditar, ¿no? Porque dices, pero realmente estoy a conducir a algún sitio. Y llevo así media hora y aquí no pasa nada. Y claro, ¿no? O este señor realmente sabrá lo que está diciendo. Para mí que esto es todo mentira, que me está tangando. O esta enseñanza realmente será, me va a encontrar. O sea, es total, continuamente, pero bueno,
Pasa también por ponerse, no, yo es que no soy capaz, yo creo que no voy a poder, yo con esto no puedo, es que yo no sé, es que yo no tengo capacidad, es que yo no tengo recursos, es que pobrecito de mí, y tal, ¿no? O sea que toda esa forma también aparece, ¿no? La duda, como veis, es algo muy intelectual. En estos caminos que hemos recorrido, en los dos caminos que se necesitan, ¿no?, para realmente llegar a la liberación del sufrimiento, es decir, la estabilidad de la mente y la sabiduría, la duda es lo primero que se quita, porque es, bueno, pues lo más superficial, es lo más discursivo, es lo del personaje lo más evidente, ¿no? Las otras dos son más jodidas, ¿no? Son más profundas. Pero dentro de las otras dos, el deseo y la aversión todavía se dice, en la tradición se dice, por las tradiciones utilizan lenguajes simbólicos que no hay que leer literalmente porque son lenguajes míticos, ¿no? Entonces se dice el que regresa una vez y el que no regresa todavía tienen rasgos de deseo y aversión. Pero el discípulo perfecto, el arat, el que se supone que ha desarrollado todas las cualidades de la mente, todavía está sujeto a la inquietud y al letargo, porque al fin y al cabo son biorritmos, son ritmos muy primarios que están ahí, ¿no? Y la mente pasa por esos ritmos muchas veces más allá de tus deseos, necesidades o caprichos, ¿no? Entonces es una programación muy, muy, muy profunda, como veis, ¿no? Todo esto, hoy en día sabemos que tiene una clara explicación desde el punto de vista científico. Estas tres formas del acondicionamiento están perfectamente repertoriadas hoy en el estudio de las emociones. Panksepp ha hablado de estas tres formas de condicionamiento de la mente, y la mayoría de las cosas de las que he dicho y que se han transmitido simbólicamente a través de estos discursos o a través de esta literatura del Dharma, siguen siendo probados por los métodos que hoy en día a nosotros nos dan más confianza, que son estos que llamamos los métodos científicos, ¿no? Entonces, lo que decía antes, hay un momento histórico, ¿no?, en que surgieron la mayoría de estas cosmovisiones, ¿no? Es lo que uno de los grandes de la psicología y de la filosofía del siglo XX, Karl Jaspers, llamó la era axial, ¿no? Y fue un momento en el que aparecieron pues todas estas grandes formas de conocimiento, etcétera, ¿no? Entre ellas también las nuestras, ¿no? El epicureísmo, el estoicismo, la ética de la virtud, Aristóteles, todo lo que nosotros hemos estudiado, ¿no? Lo que pasa es que, y todas ellas tenían su práctica, todas ellas tenían un lado práctico, había una pragmática del asunto, pero resultó que se quedaron en simples filosofías, en simples juegos del lenguaje, en simples discursos de bar o de, bueno, en este caso de bar seguramente no, porque para un bar está mejor el Alavés y en el fútbol otras cosas, ¿no? Pero bueno, de charlas, ¿no? De conversaciones, de esto, ¿no? No había práctica. Y resulta que cualquier desarrollo de la mente necesita de práctica. Necesita de eso que llamamos meditar, de crear un hábito y de ir poco a poco deshaciendo el personaje, ¿no? Eso es lo que nos da la sabiduría y dando fuerza a la mente. Eso es lo que nos da la meditación concentrativa, ¿no? Entonces, esa es la cuestión para que quería presentaros, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que si nos juntamos muchos puede pasar algo como pasó en la era axial, ¿no? En la era axial resulta pues que hubo un porcentaje, tampoco hace falta que sea muy grande, de personas que hicieron un cambio de conciencia importante, ¿no? Y ese cambio de conciencia fue un impulso enorme para la humanidad, ¿no? Y quizás ahora podríamos también juntarnos, ¿no?, entre 10-15% de la población, que empecemos a considerar esto, ¿no?, que yo no soy yo, sino que soy el producto de mis condicionamientos, y que esos condicionamientos, bueno, es decir, de que este yo es producto de causas y condiciones, y que puedo reconocer y deshacer esas causas y condiciones. Y cuando comprendamos esto y lo hagamos, ¿no?, pues probablemente la humanidad pueda dar un salto de conciencia, si nos da tiempo, que tampoco creo que nos dé mucho tiempo. Bueno, nos quedan 10 minutos para preguntas, así que vamos a aprovechar.